iglesia amada, la victoria de Cristo en esa cruz nos da a nosotros una vida victoriosa. La vida cristiana, mis hermanos, es una vida victoriosa, porque Cristo obtuvo la victoria y esa victoria nos es dada por gracia a nosotros. Esto no quiere decir que somos perfectos, esto no quiere decir que somos impecables, esto no quiere decir que no cometamos errores y fallas, que no tengamos algún tropiezo, no quiere decir esto, pero vivimos en victoria. El apóstol Pablo decía más, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria no es nuestra. Nosotros no tenemos que buscar esa victoria, ganar esa victoria. La victoria ya está ganada y está entregada a nosotros, a cada creyente verdadero, genuino. Por eso tenemos que orar en la palabra y qué hermoso sería que todos nosotros aquí oremos así: Señor, gracias por la victoria en Cristo que tengo. No importa cómo estés, no importa cómo te encuentres en ese momento, pero por fe estás diciendo: Señor, yo creo que en Cristo estoy en victoria. Y Cristo nos lleva en triunfo. Dice la palabra ahí con Pablo en la segunda carta de los Corintios que más Dios, dice más a Dios gracias, el cual nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. Así es que la Biblia habla de victoria, la Biblia habla de triunfo en Cristo. La victoria es en Cristo, el triunfo es siempre en Cristo. Así es que creamos esto, confiemos esto, apropiemos esto por fe y vivamos así para gloria de Dios. Lo que trae gloria a Dios es una vida de victoria, una vida de triunfo. ¿A qué me refiero una vida de victoria? Una vida de victoria para obedecer al Señor, para obedecer su palabra, para obedecer sus mandamientos, sus leyes. Una vida de victoria sobre el pecado, para que el pecado no se enseñoree más de nosotros. Una victoria de libertad, una victoria para traer alabanza, adoración a Dios. Imagínate, hemos estado alabando y adorando al Señor en toda esta primera parte de nuestro culto. Sin duda que Dios se agrada de una alabanza así, de una adoración así, cuando está viendo que nosotros en fe estamos en victoria, en Cristo, en triunfo, en Cristo. Así es que busquemos esto, mis hermanos, para que el Señor se goce grandemente de su pueblo, de su iglesia aquí. Una vida de victoria, en obediencia, en servicio, en las tentaciones que todos enfrentamos cada día, sin duda, en este mundo moderno. Las pruebas por las cuales sin duda también están pasando muchos aquí ahora mismo, pruebas, situaciones difíciles, enfermedades, angustias, incluso alguna depresión, alguna situación financiera, económica. Estás luchando, estás batallando en cada situación y es lo que vamos a ver hoy. Tenemos una salvación tan grande en Cristo Jesús, no solamente la salvación de la condenación eterna que merecíamos por nuestros pecados, sino una salvación de nuestras debilidades, una salvación en nuestras tentaciones y pruebas, una salvación en el día a día. Por eso cuando vivimos en la salvación día a día y en esa victoria en Cristo y en ese triunfo en Cristo, entonces nuestra relación con el Señor es una relación de comunión, de adoración, de agradecimiento. Estamos agradecidos porque vivimos y vemos esa victoria en Cristo en nuestras vidas, ese triunfo, esa vida abundante. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran amor que te llevó a no retener, a no escatimar a tu propio Hijo Jesucristo, sino a entregarlo por todos nosotros. Y juntamente con Él darnos todas las cosas, Señor. Oh Señor, qué hermoso es alabar y adorar tu santo nombre, sabiendo que estamos en victoria en Cristo, que estamos siempre en triunfo en Cristo, Señor.
lo creemos y confiamos y queremos vivir así. Y sabemos que es una oración agradable a ti, Señor. Te damos gracias, Cristo, por ser nuestro Redentor. No solo para perdonar completamente nuestros pecados, la salvación, la vida eterna, darnos, pero eso para vivir una vida de victoria en ti, para Dios, una vida abundante, una vida plena, una vida de gozo, una vida de alegría, de satisfacción, una vida que sea atractiva, Señor, a toda persona que nos rodea, que nos mira, que nos está observando y que junto con nosotros quieran venir a ti también a rendir sus vidas, para que vayamos en esa procesión triunfante, yendo a la gloria y mirando a uno y a otro lado y diciendo: vengan, únanse a nosotros porque vamos en victoria, en triunfo en Cristo Jesús, a la gloria que nuestro Cristo ha conseguido por gracia para nosotros, Señor. Gracias, Padre, que tu Santo Espíritu pueda tomar esta palabra, llevarla a nuestros corazones y capacitar y dar competencia al predicador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, llegamos hoy al fin de nuestra serie. Sin duda nos entristecemos un poco, yo creo, y así decimos: ya se va a acabar, o ya estamos llegando al final. Hoy estaremos viendo el capítulo 4 y es un final, una conclusión hermosa, tremenda. Por eso hemos cantado así, hemos alabado al Señor. Ya lo verás ahorita conforme el mensaje va desenvolviéndose, va avanzando, progresando, por qué cantamos así. Y bueno, pues vamos de hecho de lleno al libro de Ruth, ahí al capítulo 4 pues, y vamos a iniciar. Les voy a decir en qué consiste hoy nuestro estudio, que tiene como título La recompensa de Ruth. Algo que nos enseña la Biblia. A lo largo de toda la Biblia nos enseña que la obediencia siempre trae bendición, trae recompensa, trae remuneración a los que tienen fe, a los que buscan al Señor, a los que le obedecen, a los que quieren vivir conforme a su palabra. Y eso es lo que hizo Ruth. Y vemos en este capítulo 4 esa recompensa con creces, porque así es nuestro Dios. No se puede comparar lo que Él nos da. Fíjate bien, es un principio. No se puede comparar lo que Él nos da a lo que tú pierdes por Él. Grábalo. A lo que tú entregas o dejas por Él, que no le agrada a Él, que le está estorbando. Eso que tú dejas no se compara con lo que Él te da, con lo que tú recibes. Es una comparación abismal. Así es que vamos a ver solamente 3 puntos en el desarrollo de este capítulo y vamos a ir al primero, que es un esposo. Es decir, en este capítulo, en el primer punto, vamos a ver en los versículos del 1 al 12, solamente este punto, este tema. Aquí en estos versículos se desarrolla el tema de cómo había la necesidad de un esposo. Pero increíblemente la Biblia, la palabra de Dios, nos da otra dimensión muy diferente a la del mundo. Ruth no estaba buscando un esposo como muchas mujeres hoy aquí en la tierra y posiblemente en esta iglesia, yo no sé. Un esposo para ser feliz, un esposo para sentirse segura, un esposo para ya serla en esta vida, un esposo para tantas cosas, ¿no es cierto? Ruth no estaba buscando exactamente un esposo para sí misma, para esas necesidades. Ruth ya se había convertido, Ruth ya era parte del pueblo de Israel, Ruth ya conocía las leyes de Dios enseñadas por Noemí, su suegra. Así es que ya conocía la ley del levirato de la que hemos hablado el domingo pasado. Y entonces lo importante, en lo que quiero que se enfoquen es eso. Igualmente Booz no dijo: bueno, pues ya que se fijó en este hombre mayor, en este viejo, pues ya quiero casarme yo también y tener familia, etcétera, con una mujer tan virtuosa.
de tan buen testimonio como Ruth. No había eso en los pensamientos y en la perspectiva de Ruth ni de Booz. Así es que Booz, como el pariente redentor, constituye un estupendo tipo de Cristo. Era un pariente de sangre por parte de Elimelech. Y fíjense nada más lo que dice la Biblia en Romanos 1:3, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, qué importante es esto que estamos viendo, la necesidad de que hubiera un esposo para que viniera ese linaje de David. Pues ya sabemos que de esa relación de Ruth y Booz nace Obed, que es el abuelo de David. Y de David viene el linaje de Jesucristo en cuanto a la carne, como se nos dice en la Escritura, Jesús, hijo de David, como gritaba aquel ciego Bartimeo conocido en esa comunidad. Pero también en Hebreos 2:14, fíjense lo que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesucristo, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, dejó su trono de gloria, como cantamos, para venir y entrar en el tiempo, en el espacio, cuando Él es espíritu, cuando Él es eterno. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, si los cielos es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? ¿En dónde me van a meter? No hay lugar. Ese es el Dios creador, el Dios de la Biblia, el Dios único, el Dios todopoderoso. Y ese Dios, en la segunda persona de Jesucristo, participó de lo mismo, de sangre y carne. Por eso Él puede ser el pariente redentor, quien nos puede redimir para hacernos hijos e hijas de Dios y para poder recibir las bendiciones que Dios planeó y quiere dar a sus hijos, a su familia, a su iglesia, a su amada, para su reino. Él contaba con los recursos para adquirir la heredad perdida, así como vos era un hombre prominente, un anciano, una persona, un líder que estaba, como lo vamos a ver hoy, a la puerta donde se trataban todos los asuntos políticos, y como precisamente también toca este capítulo, ese tipo de transacciones donde alguien podía ceder sus derechos de levirato, entregándoselos a otro pariente cercano, como el fulano ese que aparece allí, que es una persona sin nombre. El fulano cede sus derechos a vos y se tenía que quitar el calzado, la persona que no, o sea, que cedía los derechos y se lo entregaba al que estaba comprando o adquiriendo los derechos. Y a esa persona se le llamaba el descalzado. Y la persona que compraba, que redimía, era el que se calzaba, y Cristo nos ha calzado a nosotros, como dice Efesios 6, dice, calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pero es la semejanza, es la comparación. Vayan viendo a vos, que es el pariente redentor, quien estaba en posibilidades de redimir, y esto es un tipo de Cristo. Cristo estaba, así como vos tenías los recursos para adquirir la heredad perdida, también nos dice Pedro que somos rescatados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pedro llama preciosa a la sangre de Cristo. ¿Lo es para ti? La preciosa sangre de Cristo. ¿Por qué es preciosa? Porque es la sangre de Cristo sin pecado, sin mancha,
justo y perfecto, que por amor a ti y a mí fue a la cruz a tomar tu lugar, a cargar nuestros pecados, a pagar por nosotros completamente, para salvarnos, para reconciliarnos con Dios, para justificarnos, para santificarnos, para ser propiedad de Dios por siempre. La sangre de Cristo es preciosa, no solamente en aquel tiempo que fue derramada en la cruz del Calvario, sino sigue siendo preciosa porque sigue vigente, sigue teniendo poder, sigue actuando, como dice Primera de Juan en la parte segunda del versículo 7 del capítulo 1, dice que y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, tiempo presente, el verbo. Y Juan escribió hace 2000 años. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es preciosa porque tiene poder para limpiarme de mis pecados, aunque yo sé que ya limpió mis pecados en relación a Dios y en relación a lo eterno y en relación a lo judicial. La sangre de Cristo sigue perdonando mis pecados y limpiándome en el sentido experimental mientras que estoy en el cuerpo, en esta vida. Y la necesito apropiarla y echar mano por si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también Cristo estaba dispuesto a redimir así como vos. Este pariente cercano, el fulano, no puedo ni siquiera citar su nombre, no está, que no quiso y no pudo redimir. Vos sí tenía la disposición como Cristo, cuando dice Hebreos 10:7, tremendo, porque dice, he aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad. Ahí está, como Jesús, el pariente redentor, tenía la voluntad de redimirnos, de redimir a su creación perdida. Así es que vamos a entrar de lleno y ahí en el 4:1 vemos algo muy interesante. Quiero que estén muy atentos porque les voy a preguntar. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. ¿Qué ves ahí? Muchas cosas. Vemos ahí que vino vos a la puerta, porque ya dijimos que ahí se trataba todo asunto, ahorita vamos a ampliar más esta idea, pero estaba ahí, pero no sabíamos, aquí leemos que el fulano pasó luego, pero no sabemos. Igual pasó tiempo, horas, pero vos estaba ahí sentado a la puerta horas cuando era el tiempo de la cosecha. Habíamos visto que vos estaba ahí cuidando la cosecha, o sea, la siembra ya, el grano, porque había ladrones y tal, había mucho trabajo, mucha actividad, y sin embargo vemos a un vos que renuncia a sus asuntos personales para ir ahí a la puerta a esperar, no sabemos el tiempo hasta que pasara ese pariente cercano para darle el derecho de redención. Por lo mismo implicamos en este versículo 1, fíjate bien, que parece que había mucha premura de parte de vos para celebrar esta redención. Pero insisto, no una premura porque estaba quemándose el viejito, ¿sí? Y ya quería casarse, como aquí algunos jóvenes. No era eso, pero era tiempo de gran actividad en el cuidado de la cosecha. Como les decía, vos estaba ahí cerca, durmiendo incluso en las noches para cuidarla, y sin embargo ahora está en un lugar trabajando, ¿sí? Ahí en la puerta, dice, en realidad sí había gran prisa en el asunto. Él quería redimir a Ruth y no había tiempo que perder. ¿Por qué? Porque tanto vos como Ruth conocían la ley de Dios. Y cuando alguien que tiene al Espíritu de Dios dentro de sí mismo conoce la ley, el Espíritu te lleva a obedecerla inmediatamente. No hay que esperar, no hay que posponer. El Espíritu te hace que veas esa ley de Dios, ese mandamiento, esa palabra de Dios con urgencia, como algo que no puedes posponer, como algo que es vital.
Yo quiero que se enfoquen en eso. Tanto Ruth quería buscar a ese pariente redentor para casarse en cumplimiento a la ley de Dios y no pensando en sí misma. Yo creo que tenemos mucho que aprender, mis amados hermanos, aquí, porque muchas cosas todavía tú y yo las hacemos para nosotros mismos, sin preocuparnos qué dice Dios en su palabra. Para eso están las cosas escritas, para que tú y yo aprendamos y digamos, Señor, qué tremendo, me veo evidenciado, perdóname, Señor, porque yo he sido muy egoísta. Yo me precipito y hago cosas pronto para mí mismo, aprovecho una oferta, ya viene el Buen Fin, no lo dejo pasar. Y hago muchas cosas para buscar una promoción, mi pensión, yo no sé, y pongo toda mi atención, mi prisa, pero hoy estoy siendo redarguido por ti, Señor, a través de esta palabra y entendiendo que para tus cosas no tengo la misma actitud, el mismo corazón. Cristo también tiene gran prisa en mostrar su redención a aquellos que están perdidos. El asunto es urgente. Cada persona que vive, como dice Judas 24, y a otros salvada, arrebatándolos del fuego. La gente que nos rodea a un lado y a otro, que no tiene a Cristo, está sin esperanza, va camino al infierno, a esa condenación eterna. Urge que nos movamos, que abramos nuestra boca. Mira lo que dice también Romanos 10, del 13 al 15. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí está. Están esperando. No pueden invocar a un Dios que no conocen. ¿Y cómo lo van a conocer si no hay quien les predique? ¿Y cómo les van a predicar si no hay quien vaya, les hable, abra su boca? Urge. Y Cristo vino con urgencia, no pospuso, se levantó de su trono de gloria para venir a salvar a la escoria, todos nosotros pecadores perdidos, que nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia, todos caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así es que luego nos dice también el versículo 2, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Los ancianos de la ciudad eran hombres de gran poder y autoridad en las cosas que se llevaban a cabo. En los asuntos menos importantes se usaban 2 o 3 testigos, en los asuntos más importantes se usaban 10 testigos, que son también representan la ley o los mandamientos. Fíjate bien, también aquí sacamos el punto de que serán los testigos de cargo contra todos aquellos que rechazan a Cristo. Juan 12:48 nos habla Jesús aquí y dice algo tremendo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dios quiera que aquí no haya ninguna persona que está rechazando su palabra, porque cualquier persona que rechaza su palabra de salvación, esa misma palabra en aquel día es la que le va a juzgar y vas a ser rechazado, apartado de mí, maldito. Nunca te conocí, al fuego eterno. Así es que vos deja todo en manos de Dios y no en manos de ese fulano.
Aquí hay una enseñanza preciosa para todos, pues sabía que si Ruth era la mujer de Dios para él, Dios mismo quitaría toda barrera. Por lo tanto, esta respuesta, yo redimiré, no desalentó a Booz, porque la primera respuesta que tuvo este fulano, este pariente cercano, fue, yo redimiré. Y Booz no dijo, se me fue la princesa, la mujer de mis sueños, la que se había fijado en mí y no en los jóvenes, como vemos y hemos leído. Pero no se desalentó, y esa es una enseñanza bien importante para ti y para mí. En el día a día tenemos que aprender a dejar las cosas en las manos de Dios, no en manos de los contactos, no en manos de gente influyente, no en tu compadre, o en tu familiar, o en tu jefe, en nadie. Deja las cosas en las manos de Dios, sabiendo, creyendo, teniendo confianza que si tú estás buscando la voluntad de Dios, la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. Y esa era la confianza que tenía Booz. Vamos a los versículos del 6 al 10 y dice, y respondió el pariente cuando supo que le dijo Booz, bueno, es que no solamente vas a redimir la tierra, sino también te tienes que casar con la moabita, con todo propósito y en toda sabiduría. Booz dijo así como para exaltar esa mujer moabita, que era muy aceptada por todos, para que no fuera atractiva la redención para ese fulano, y entonces con todo propósito lo hizo. El pariente redentor no quiere pagar el precio, que ya no es una ganga, cuando le dijo que tenía que casarse con Ruth, la moabita, porque luego él sabía que cuando tuviera un hijo, la heredad sería del hijo de ella, para redimir a su esposo ya fallecido, y eso era lo que contemplaba la ley del levirato. Ciertamente esto dañaría su heredad, ya que la tierra no sería suya, sino del hijo que tendría Ruth, y además tendría que sostenerla a ella y a su hijo, y esto era un precio muy alto que este fulano no quiso pagar. Ahora entendemos por qué este hombre es un fulano. ¿Por qué Dios en su palabra no le quiso poner nombre? Te voy a decir por qué. Porque la persona que no quiere hacer la voluntad de Dios es un fulano o una fulana. No vale la pena mencionar su nombre. Con su decisión entregó el privilegio de tener a Ruth como por esposa, y por eso Booz recibió las bendiciones que eran para él. Yo creo que este fulano, no sé si se salvó o no, no lo sé, nadie lo sabe, se da de topes. Cuando conoce la historia al final o en la eternidad se va a dar de topes, decir, mira nada más con quién no me casé. Él hubiera pasado a ser padre de los ancestros de David, etcétera. Ya sabemos todo esto, nomás conéctalo. Así es que este pariente redentor es un tipo, este pariente que no quiso redimir, fíjate bien, es bien importante porque también es un tipo de la ley de Moisés que no puede, ni es su intención de la ley redimir, sino que es un instrumento, un medio para sacar a la luz la condición humana. Lo dice claramente Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley nadie será justificado, pues por las obras de la ley. Dice que la ley solamente nos muestra nuestro pecado, nuestra condenación. Es lo que dice Romanos 3:20. Entonces también Gálatas 3:10 nos dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nadie puede guardar toda la ley, nadie puede salvarse por la ley. La ley no es el camino a la salvación, sino la gracia. Y ahí mismo en Gálatas 3:13, por eso Pablo termina y concluye diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por eso vino Cristo a redimirnos de la maldición de la ley que estaba sobre todos nosotros. Somos malditos por la ley, por cuanto no hemos podido guardarla toda, completamente, perfectamente y permanentemente. Así tenía que ser. Versículo 7 dice, había ya desde hacía tiempo costumbre en Israel
tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Cristo nos redimió derramando su sangre, la cual no habría redención. Lo que este acto nos calza, ¿sí? Este acto de Cristo nos calza lejos de descalzarnos, como lo vemos aquí en el pasaje. Este pariente cercano que no quiso redimir, se tiene que quitar el calzado y darlo al pariente redentor que sí quiere redimir. Y Cristo nos calza, como les decía hace un rato, y nos dice que nos calcemos con el apresto del Evangelio de la paz. Tiene mucho significado, no me puedo extender por causa del tiempo, pero nos habla ese calzarnos del Evangelio, es que Cristo nos imputa, pone en nuestra cuenta su justicia. Tenemos que ser hombres y mujeres de meditación. Meditar en la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo abra la Escritura y abra tus ojos y podamos unirnos al salmista. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, porque abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Podemos decir así cada vez que abrimos la Escritura: Señor, esta palabra es maravillosa. Cada vez que la abrimos, cada vez que la leemos, cada vez que estamos en contacto con ella: Señor, gracias porque tu palabra es maravillosa. La amo, medito en ella constantemente, lo más que puedo. También la palabra de Dios a través de Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:21 nos dice que no sé si está apareciendo ahí en la pantalla, 2 Corintios 5:21, para leer como dice aquí: al que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo Jesús sin pecado. Ahí fue el intercambio glorioso. Cristo tomó nuestro lugar, cargó nuestros pecados, y cuando tú vienes a Él, pones tu fe en Él y le entregas tu vida en arrepentimiento y fe, tú tomas su lugar. Es un intercambio glorioso. A Cristo Dios lo trata en la cruz como si hubiera vivido tu vida y mi vida de pecado. Y cuando tú crees en Él, Dios nos ve y nos trata como si hubiéramos vivido la vida de Cristo justa y perfecta. ¡Gloria a Dios! ¿Te das cuenta cuando conoces esto y es verdad? Porque es verdad y dices: Señor, qué tremendo, gracias, quiero más. Los que van probando del Señor, por eso en el Salmo nos dice: probadme en esto. Gustad y ved que es bueno el Señor. Gustad, pruébalo, porque es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Tiene que ser tu experiencia. Nosotros no tenemos ni somos religiosos. Dios no quiere gente religiosa, Dios no quiere fariseos. Quiere creyentes, discípulos verdaderos, comprometidos, que sigan a Cristo no por lo que les da, sino por lo que Él es. La palabra de Dios, la palabra de verdad es clara y nos confronta. No hay confusión, no hay engaño. Cuando una gran multitud de discípulos, miles, estaba siguiendo a Jesús por los motivos equivocados, Jesús, conociéndolo y sabiéndolo, empezó a enseñar cosas espirituales para que solamente los espirituales las entendieran. Y como no las entendieron, fue cuando dijeron: dura palabra es esta, ¿quién la puede seguir? ¿Quién la puede cumplir? Y dice el Evangelio de Juan capítulo 6, que desde ese día muchos no le siguieron. Muchos de sus discípulos no le siguieron. ¿Y sabes cuántos eran? Miles.
versículo 8 y 9. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. Y se quitó el zapato, y Booz dijo a los ancianos y todo el pueblo: vosotros sois mis testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Estaba vos ahí en la puerta, había 10 testigos, todo esto se estaba haciendo ahí estaba este pariente más cercano que tenía el primer derecho de redimir, no quiso, le pareció el costo muy alto, y entonces le entrega el calzado a Booz, y Booz lo hace público, quiere que sea público, quiere que quede todo bien claro, que él quiso redimir, que él quiso obedecer la ley del levirato para agradar al Señor. Así es que la transacción se llevó a cabo como si hubiera sido un contrato escrito, otorgándole a Booz la facultad de redimir. Otro tipo de Cristo en este punto, porque Jesús nos redimió en la cruz, consumando la victoria total sobre el pecado. Cuando Cristo ahí en la cruz, una de las palabras que pronunció fue al final: consumado es. Cristo consumó la transacción, Cristo nos redimió. A todo aquel que cree, a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que viene a Cristo a entregar su vida, viene a sus pies. Y voy a estar enfatizando, y quiero que tú lo enfatices para ti mismo y para otros. No traigas gente a la oración de salvación que no existe, no traigas a la gente a que reciba a Cristo solamente, sino trae a la gente a sus pies, a los pies de Cristo, que venga a rendirse, que venga a someterse, que venga a reconocer quién es Cristo, el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Santo, el Salvador, y vienes a sus pies a rendirte, a entregarle su vida para que Él te controle, para que Él reine, para que tú le digas: sí, Señor. Amén. No hay salvación sin señorío de Cristo. No hay salvación. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así es que Booz tuvo que aportar la cantidad completa del valor de las tierras, y al hacer esto había comprado a Ruth también. Esto es lo que significa redención: comprar por medio de pagar, hacer un pago completo. Eso es redención, y Cristo nos redimió. Él pagó el precio completo por el pecado, nos redimió de la esclavitud de Satanás también. Cristo pagó completamente el precio. Jesús también afirmó, así como Booz públicamente quiso dejar esta transacción clara con testigos, así también Jesús afirmó públicamente que había adquirido nuestra salvación a través del apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 2. Fíjate lo que dice aquí. Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Cristo triunfó ahí en la cruz y venció todo principado, toda potestad, todo mal, públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué tremendo. Versículo 10, regresamos ahí a Ruth, y dice, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita,
mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Qué tremendo. ¿Cuánto ama Dios al hombre, mis hermanos, para que lo haya querido redimir incondicionalmente? Él es un Dios santo y justo, nosotros somos pecadores, somos malvados, somos rebeldes, somos enemigos, y Él nos quiso amar y nos quiso redimir incondicionalmente. Solo aquel que acepta esta salvación prevalecerá su nombre a perpetuidad, como dice Daniel. Es un pasaje que seguramente muchos conocen, Daniel 12:3, que los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Vamos a resplandecer por toda la eternidad gracias a Cristo que nos redimió. Cada palabra, cada enseñanza, cada canto nos lleva a Cristo, a conocer más de Él, a conocer más de su obra, para alabarlo, adorarlo, amarlo y crecer, mis hermanos. No podemos decir que llegamos ya a un nivel donde yo estoy bien y no necesito crecer en mi amor por Cristo, en mi conocimiento de Él. El precio por todo lo que estaba obteniendo vos era relativamente bajo. Y fíjate lo que dice el Proverbio 19:14, dice lo siguiente: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. ¡Wow! Yo quiero esa herencia y la tengo. El Señor me la dio, mi fina esposa. Y si tú ya estás casado, pues también ya te heredó el Señor. Y los solteros aquí, pues busquen por la herencia del Señor, que es una mujer prudente, una mujer sabia. Busca tu pareja conforme a la voluntad del Señor y no al perfil de Hollywood. No hagas tú el perfil, como le digo yo a mis discípulos. Dios tiene buen gusto, mejor que tú. Tú no le digas a Dios cómo la quieres. Él sabe qué es mejor para ti y tú confía en ello, como lo vamos a ver ahorita. Hay una parte donde Ruth, cuando este pariente cercano que le da la primera oportunidad, vos, y dice, sí, redimo, Ruth no dijo, no, si no es vos, no. Fíjate bien, Ruth iba a obedecer si este pariente cercano hubiera dicho que sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría Ruth? Porque ella confiaba en las decisiones divinas. Y tú y yo tenemos que confiar en lo que Dios decide para nosotros. Ruth no conocía, o apenas lo conocía porque lo tenía enfrente, no sabía ni su nombre. Y si él hubiera aceptado redimirla, ella se hubiera casado, porque lo aceptaba de Dios. Qué gran enseñanza. Busca las joyas en la Escritura. Dios quiere darnos joyas constantemente para nuestra vida. Así es que, mis hermanos, qué importante es que la pareja de tu vida venga del Señor y no de tu propio gusto, de tu propia voluntad. Para aquellos que tienen la oportunidad todavía de orar y de buscar. Los que ya tenemos pareja, ya hemos recibido la herencia y así lo tienes que tomar. Porque no, pues es que yo no estaba en Cristo, así es que no vale y yo quiero
ahora sí quiero la herencia del Señor, porque a mí con la que me casé no. Quiero dejarlo bien claro. Los que ya nos casamos ya heredamos. Alguien pensó otra cosa, pero yo no iba a decir eso. Así que Dios tiene el poder suficiente para redimir no solo de la muerte eterna, mis hermanos. ¿Qué dice Hebreos? Que no descuidemos una salvación tan grande. La salvación de Dios es tan grande, no solamente es para redimirnos de la muerte y de la condenación que merecemos por nuestros pecados, sino también de tantas debilidades que traemos para poder llevar a cabo la voluntad del Señor. Oh Señor, gracias. Depende de Él, no de ti. Algunos cristianos están ahí desalentados, desanimados porque no han podido hacer o cumplir cosas pensando que depende de ellos. No, es que yo no tengo la fuerza de mi hermano y no tengo el carácter de fulanito el cristiano y esto y aquello. No es eso. Hoy estás recibiendo esa palabra que te dice que depende del Señor. Él te redimió y abarca todo esto. No pienses pues que si todavía estás esclavo o aprisionado de alguna debilidad, que hoy sepas que Dios te puede redimir de eso. Pídele, como vimos, la victoria. Él te dará la victoria en esa prueba, en esa angustia, en ese sufrimiento. Mira que conoces a Fina y hemos orado constantemente por todos sus padecimientos. Y el Señor me ha permitido vivir gozoso, alegre, salir adelante, victorioso en una prueba tan grande, porque es su voluntad y la ha aceptado así, y porque apropio esa salvación en esta prueba. ¿Cuántos de ustedes pasan también por muchas pruebas de su pareja? Aquí está Rubén, está Chava, están más personas aquí con pruebas difíciles, no solamente su pareja, de un hijo, o una prueba de trabajo, de dinero, en fin. Ahí también hay redención de Cristo y le damos las gracias. Porque dice la palabra a través de Pablo en Romanos 8:37 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ven a la palabra y créele a Dios y ora en base al Señor. Yo creo que me has hecho más que vencedor, y te levantas vencedor para vencer. Y te levantas bendecido para bendecir. Dios nos ha puesto y nos ha bendecido para que seamos bendición para todas las familias de la tierra. Tenemos una generación a la cual Dios quiere que todos estuviéramos ahí. Hebreos 10:39. Es una generación que aparece ahí con toda claridad y nos dice el Señor: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es una generación de gente victoriosa. Nosotros no somos de los que retrocedemos. A mí las pruebas ni nada me va a hacer retroceder. Yo soy de aquellos que tienen fe para la preservación del alma. Yo voy adelante porque Cristo va delante de mí. Jesús dijo: los espero en Galilea. He aquí yo voy delante de vosotros. Mira a Cristo, veía yo al Señor siempre delante de mí, y por cuanto estoy junto a Él, no caeré. Jamás. Qué tremendo es esto. Solamente los que están en tinieblas no quieren tener testigos. Nos debe impresionar que vos no fue por 2, 3, Él trajo 10 testigos. Esto es algo grande, algo importante. Yo quiero muchos testigos. Yo quiero que públicamente se sepa lo que estoy haciendo, porque estoy haciendo bien, estoy obedeciendo, estoy cumpliendo la ley. Solamente los que están en tinieblas no quieren ser testigos, no quieren tener testigos porque sus obras son malas y no quieren que sean descubiertas.
Yo te pregunto esta mañana, ¿tú quisieras que el mundo sepa lo que Dios está haciendo en tu vida? Jesús dice claramente ahí, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Tú quieres que el mundo sepa lo que Dios está haciendo en tu vida? Así que también hay grandes deseos del pueblo para que vos seas ilustre y de gran renombre en toda la región, que en esencia sea de gran luz para alumbrar por todos lados. Ese fue el buen deseo cuando ya se consumó esta transacción mandada por la ley de Dios. Fue una gran bendición lo que Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Alumbren con vuestras buenas obras para que vean que son hijos de su Padre y lo glorifiquen. Qué hermoso es cuando una persona se acerca a ti y te dice: oye, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Y qué dices? ¿Cómo supiste? No, ¿verdad? Oye, sí, fíjate que sí. No, yo te veía y dije, ese es hijo de Dios. Por tu vida, tu rostro, no te metiste a la fila. Hay gozo, hay paz, hay el testimonio del Espíritu da testimonio. Y también dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Eso es lo que el Señor quiere cuando nosotros estamos caminando en el Señor, en obediencia, en esperanza. Vamos a ser como esos faros que estamos iluminando en medio de las tinieblas, de la oscuridad, aquellos que están casi a punto de naufragar, mis hermanos. ¿Cuántas historias, libros y películas hay de los faros en los puertos, no es cierto? De un capitán que te da el testimonio de que estaba a punto de naufragar cuando de repente vio una pequeña lucecita de un faro encendido cumpliendo su función. Mis hermanos, el que no cumple su función no sirve. Debe ser puesto en la repisa. Satanás quiere ponernos en la repisa. Quiere traer muchas situaciones para que dejemos de funcionar como cristianos que Dios quiere y espera que seamos luz. Tenemos ahí el segundo punto, que es un hijo, y Ruth había dejado todo por seguir a Noemí, seguir al Dios de Noemí, y ahora era recompensada grandemente. Pues no solamente había sido redimida por un hombre como vos, sino que ahora también Dios la premiaba como, dice, con un hijo, imagínate. Estaba lejos de los pensamientos tanto de Noemí como de Ruth. Así que caminar con el Señor siempre te llevará a las alturas, mi hermano, descubriendo y llevando a cabo la voluntad de Dios para tu vida. Como dice Habacuc, has hecho mis pies como de siervas, porque me has fortalecido, Señor. Cuando tú vives en obediencia a su palabra, como vemos a Ruth, a vos, a Noemí, entonces el Señor te da una vida ligera. La vida cristiana se vive así, ligera, porque no somos nosotros. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y como está viviendo Cristo en mí, Él es el que está haciendo las cosas en mí y a través de mí. Amén. Por eso Pablo también nos dice, ya no te adaptes a este mundo, al estilo de hablar, de pensar, de vestir, de hacer, de ir, de venir, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, cada día, en cada momento, en cada decisión.
Mira, es por gracia. Mira que tenemos al Espíritu de Dios. Si tú fueras a la ley, yo estoy leyendo el Antiguo Testamento y no he salido de ahí. Y estoy sorprendido, asombrado, y le digo a mis discípulos, no, qué tremendo es esto. O sea, es increíble todo lo que Dios les mandaba y les ordenaba a través de la ley. ¿Y a ti y a mí se nos hace difícil lo que ahora en Cristo nos pide? Claro que no, porque es por gracia, porque es por Cristo mismo que lo vamos a hacer, porque es por su Espíritu que mora en nosotros. Así que vemos en el versículo 14 algo bien interesante, porque aquí las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Sabes por qué? Esto lo podemos traducir en palabras simples, que estaban dando gracias a Dios. ¿Y por qué están dando gracias a Dios? Porque Dios es el único responsable de todo lo que estaba pasando. ¡Oh, qué tremendo! Cuando tú entregas todo al Señor y suceden cosas, le das gracias porque sabes que Él es el responsable. Debemos incluir a Dios, mis hermanos, como el autor de las cosas que nos pasan, pues no solo Él tiene control de todo, sino que además planea cuidadosamente las circunstancias para tu edificación, para tu crecimiento y el cumplimiento de su plan y de su propósito, como dice Jeremías 29:11, porque yo sé, está hablando Dios, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Mis hermanos, tenemos futuro, no importa lo que digan los gobiernos, lo que digan los presidentes y los reyes, lo que dicte las tendencias, la bolsa, los medios informativos, son muy desalentadores, prácticamente nos hablan de un futuro caótico, siniestro, ¿no es cierto? Tú no hagas caso, tú hazle caso a Dios, que Él tiene para ti un futuro y una esperanza, porque estás en Cristo. Así es que, mis hermanos, Noemí, que esperaba pasar su vejez sola, por la devoción de Ruth, ahora todo era diferente. Ese niño simboliza el premio de Dios por la obediencia. Y en tu vida, mi hermano, mi hermana, la obediencia a Dios también te llevará a recompensas, a una remuneración. Entiende la bendición, como les digo a los discípulos, la bendición igual, o sea, la obediencia igual a bendición, es una fórmula. La obediencia igual a bendición siempre que obedezcas. Obedece por fe, no es si te gusta, no es si te conviene, no es si te interesa, si te importa, si te beneficia. Tú obedece al Señor, obedece su voluntad, obedece su palabra. Igual, bendición. Lo estás viendo aquí. Si lo analizáramos, no hay tiempo, pero si lo analizáramos más despacio, si platicáramos y compartiéramos, es que imagínate, Ruth, una moabita, era una adoradora del dios Quemos, a quien le entregaban los niños en sus manos al fuego, porque era el dios del fuego, para ser quemados. A ese dios Moloch adoraba Ruth. Estaba confinada a ese pueblo pagano maldito, y de ahí la sacó el Señor, la redimió providencialmente, soberanamente, y ahora se encuentra en este momento recibiendo a un hijo suyo en sus manos. Obviamente ahí Ruth no sabía la historia final, que sería nada menos que el abuelo de David, quien sería el futuro rey de Israel. Así es que la Biblia nos habla de recompensas, galardones, coronas. Será maravilloso, mis hermanos, que después de 20 años, 30, 40,
mires hacia atrás y con gran agradecimiento veas el camino por donde te ha traído el Señor, ¿no es cierto? Yo en mis 40 años y más volteo hacia atrás y veo por los caminos que me ha traído el Señor. No me arrepiento de nada, no me quejo de nada, no le digo, Señor, te pasaste. O realmente, híjole, son un chorro de pruebas y de situaciones. Si volvieran a nacer, no le pediría al Señor, Señor, ahora llévame por otro camino, mejorcito. ¿Tú también? Mira hacia atrás. Ahora te estoy hablando de problemas, de situaciones, de crisis, de pruebas, de bendiciones, de éxitos, de fracasos, de todo, pero aún así entiendo que Dios en su soberanía, en su providencia, fue necesario que yo pasara por ahí, me llevara a Él, pero lo que sí te puedo asegurar es que Él me llevó de su mano, lo que sí te puedo asegurar es que Él ha estado conmigo en todo este tiempo y me uno a Josué diciendo que de todas esas buenas palabras y de todas esas promesas, ninguna ha faltado. Por eso es muy importante unirnos a las palabras de Pablo cuando dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, vamos a buscar por pelear la buena batalla, por acabar la carrera, por guardar la fe, no en un closet, no en un armario, en un cajón, sino se guarda viviéndola, practicándola, acrecentándonos en la fe cada día que es agradable al Señor y que sin ella no podemos serle agradables. Finalmente, el tercer punto, una descendencia. En los versículos finales del 18 al 22 y dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Dios tiene, ¿qué vemos aquí en toda esta historia que estamos terminando hoy? Que Dios tiene el control y nuestra vida ya ha sido predestinada. El día de tu conversión a Cristo, recibiste un plan y un propósito perfecto de Dios, ¿sí? Y es algo tremendo, porque Dios tiene ya ese plan trazado para ti y que se llevará a cabo en la medida de tu entrega y obediencia. Es lo único que te pide el Señor, entrégale tu vida. Señor, te entrego mi vida, te pido obediencia. Señor, te quiero obedecer, tú hazlo, dame tu gracia. ¿Por qué luchamos tanto? ¿Por qué no llegamos ahí? Mateo 1:5 nos habla de las genealogías. ¿Y qué nos muestran las genealogías? Nos muestran la continuidad de Dios en su trabajo. Fíjate bien, muy por encima del lapso corto de una vida humana, Dios quiere que tú seas parte de su genealogía, edificando sobre el fundamento y siendo una columna más en su edificio. No levantes la mano, pero ¿quién quiere ser aquí columna? El Señor está buscando por columnas en los creyentes de su iglesia que quieran participar en su edificación. Esto es algo que el Señor busca y finalizo diciendo que Jesús es nuestro Redentor porque Él era ese pariente cercano, como nos leyó Mario ese pasaje, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que viniera a redimirnos. Ahí está. O sea, entonces Cristo
un pariente cercano que en el tiempo perfecto vino y nació, también porque tenía deseos de redimir, y es cuando Hebreos 12:2 nos dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo puso su gozo delante de él, y ese gozo son los redimidos. Imagínate, Él nos vio proféticamente, nos vio en una vista al futuro, antes de que viniera a hacerse hombre y hacer todo el ministerio y morir en la cruz y tal. Él lo pudo contemplar resumido en ese gozo, por el gozo puesto delante de Él. Ese gozo eran todos los redimidos. Y Él dijo, por ellos yo sufro la cruz, la menosprecio, sufro el agravio, el escarnecimiento, pero también otro pasaje tremendo en Isaías 53, a veces nos clavamos mucho en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y es un texto hermosísimo y nos enseña el Evangelio, la obra de Cristo, pero Isaías 53:11 es tremendo, porque ahí fíjate lo que nos dice el Señor, por eso hay que leer siempre los contextos, y nos dice aquí el Señor, Isaías 53:11, hablando de Cristo y de su sacrificio, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, Cristo iba a ver la aflicción, el fruto de la aflicción de su alma y se gozaría. Cristo pudo ver el fruto, el resultado de su sacrificio indescriptible y quedó satisfecho. Dijo, qué tremendo, gracias por este sacrificio, yo lo haría otra vez. Jesús también era capaz de redimir, y como nos dice Hebreos 7:25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo es el único que nos puede salvar perpetuamente. Él vive ahora para nosotros, ya no muere. Así es que mis hermanos, yo quiero concluir con algunos aspectos que sean una conclusión para ti, para mí, y que nos llevemos lo que Dios quiere poner en nuestro corazón. En este libro de Ruth vemos el cumplimiento de los propósitos. Son majestuosos los propósitos de Dios. Pues aún como lo vimos en los días sobrios de los jueces, donde ocurrió todo esto, esta historia, Dios estaba velando. Fíjate bien que la línea a través de la cual vendría Cristo al mundo no encontrara estorbos, barreras, incumplimiento. Para Dios no hay tiempos oscuros, pues aún en las tormentas más terribles, Dios continuará su plan. Así es que hoy, mis hermanos, podemos estar completamente seguros de que estamos dentro de esa voluntad y propósito de Dios, que incluye nuestra salvación desde el punto de vista personal y sin duda alguna, fíjate bien, la salvación de muchas personas que vamos a encontrar en el camino. Que hoy, saliendo de aquí, te mentalices para siempre de que te vas a encontrar a muchas personas en el camino que el Señor también quiere salvar. Amén. Porque como dijo Jesús en su oración al Padre, no te ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ya tienes el apoyo de oración de Jesucristo. Anímate, aliéntate, vive para Dios, obedece en una forma concreta, sencilla, lee cada día su palabra, ora, y cada vez que Dios te dé la oportunidad de testificar, comparte a Cristo su evangelio. Dios está contigo para que te vayas convirtiendo en la clase de persona que Él quiere que seas. ¿Qué quiere que seas? Un ganador de almas, un sembrador por aquí y por allá.
Deja que el Señor cumpla en tu vida ese propósito y sencillamente sigue los ejemplos y principios que vimos aquí de Dios en Ruth y en vos. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor nuestro, Padre Santo, no queremos terminar esta serie del libro de Ruth, de tu palabra, solamente admirados, solamente asombrados de tantas cosas que no sabíamos, que aprendimos, que nos gustaron. No es el propósito, Señor. Hemos venido con hambre y sed de justicia. Hemos venido buscando tu revelación a nuestras vidas. Hemos venido buscando que te manifiestes a nosotros. Queremos conocer el camino, queremos conocer tu voluntad, como dice tu palabra, que nos mostrarás la senda de la vida, que nos harás entender el camino en el que debemos andar, que fijarás tus ojos sobre nosotros. Lo queremos, Señor. Enséñanos a orar en tu palabra, que no le rebusquemos tanto para las peticiones, sino que en lo que estamos leyendo cada día, continuamente, oremos esa palabra y encontraremos grandes bendiciones, sabiendo que estamos orando conforme a tu voluntad y estaremos recibiendo lo que te pedimos, Señor. Llévanos a que nuestras decisiones que tomemos estén enfocadas en esos valores eternos, en esos valores de Dios. Señor, guárdanos de tomar atajos morales y vivir en los placeres inmediatos. No es una buena forma de avanzar, Señor, no queremos esto. Haz que tus palabras, Jesús, no sean tan dulces, que las palabras del mundo no nos sean atractivas, Señor. Queremos darte gracias a la obediencia de Ruth, su vida, el legado que nos deja y sobre todo ver el resultado final. Nos anima mucho, nos alienta, Señor, nos entusiasma hoy a entregarte nuestras vidas completas en obediencia, en fe, en esperanza, en alabanza. Queremos vivir al Dios fiel, sabiendo que el valor de nuestra vida se extenderá más allá del tiempo que vivamos. Las recompensas superarán a todo cualquier sacrificio que hayamos tenido que hacer, y lo creemos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.